Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde una vez más. Gracias al Señor por este privilegio que Dios nos da de poder continuar compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Agradezco de sus oraciones por mi persona. También agradezco de sus oraciones por los hermanos, especialmente por aquellos que están necesitados de mucha oración, por los enfermos y también por aquellos hermanos que estén pasando por alguna necesidad. No dejemos de orar, hermanos, unos por otros. Aquí en nuestra iglesia necesitamos el apoyo de la oración unos por otros, y también alrededor del mundo, nuestros hermanos en Cristo que también están pasando por pruebas y luchas, necesitan el apoyo y el respaldo de nuestras oraciones también. En esta noche, hermanos, les quiero invitar a abrir sus Biblias al capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Y vamos a leer dos versículos para iniciar esta noche, versículo 11 y 12. Esos dos versículos para comenzar nuestro mensaje de esta tarde. Gracias al Señor, hermanos, por darnos el privilegio de poder continuar predicando de esta manera la palabra de Dios. Dice la Escritura de la siguiente manera, hermanos, dice así: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el tabernáculo, habiendo obtenido eterna redención. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar al Señor, pidiendo a Dios que nos ayude a entender el mensaje de esta noche. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta oportunidad, una vez más, por el privilegio de poder estar ante tu presencia, Señor, y poder abrir tu palabra y leer la Escritura para poder escuchar tu voz. Pedimos, Padre, en esta hora que tomes en tus manos el mensaje, habla a través de mi boca, Señor, y recibe toda la honra y toda la gloria en esta tarde, Señor. Gracias por los hermanos que en esta hora se congregan en sus hogares para escuchar la palabra, y que el mensaje que será compartido traiga gran bendición a sus vidas, Señor. Úsame para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén, hermanos. Bueno, gracias al Señor, hermanos, por esta oportunidad, como ya mencioné, de poder continuar predicando, compartiendo la santa palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta tarde, hermanos, quisiera compartir el tema sobre algo tan importante como la sangre de Cristo. Vamos a hablar sobre el poder de la sangre de Cristo. Sabemos, hermanos, que Cristo fue el que murió por nosotros en la cruz. Él derramó su sangre en la cruz y no fue en vano. Y la razón por qué decimos que no fue en vano, porque la sangre de Cristo tiene poder. Vamos a hablar sobre eso en esta tarde. Pedimos al Señor que podamos comprender el mensaje y aplicar cada uno de los detalles que están en la Escritura sobre la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es una de las doctrinas primordiales de la Escritura para la fe del creyente. Si nosotros no creemos en la sangre de Cristo, entonces estamos perdidos. La única manera que nosotros podemos ser salvos es a través de la sangre de Cristo, la muerte de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y su sangre tiene mucho poder. Y vamos a ver en esta tarde algunas cosas en las cuales nosotros podemos notar el poder y comprender el poder de la sangre de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre para que nosotros fuéramos salvos, limpiados de todo pecado. Así dice la Escritura. Hoy en día he escuchado yo en algunas ocasiones a muchos hermanos que hablan acerca de la sangre de Cristo. Pero hay una forma que he escuchado yo que la gente habla acerca de la sangre de Cristo, y ellos hablan acerca de que la sangre de Cristo te cubra. Mi casa está cubierta con la sangre de Cristo. Términos que cuando vemos la Escritura no necesariamente es así. Creo que la razón por qué escucho eso es porque creo que las personas están hablando de lo que sucedió allá en el tiempo del cautiverio del pueblo hebreo en Egipto, cuando el Señor mandó a Moisés que toda familia matasen un cordero y luego pusieran la sangre en los dinteles de las puertas, para que cuando pasara la muerte por ahí los protegiera el hecho de que había la sangre pendiente de sus puertas. Ahí no habría ningún hijo primogénito muerto en ese hogar. Entonces creo que están hablando de eso cuando dicen y expresan de esa manera, que la sangre de Cristo te cubra. Pero hermanos, eso no necesariamente es así. La sangre de Cristo tiene otra función.
Y la función específica que el Señor le ha dado en su palabra está en la Escritura. Vamos a verlo en esta noche. Vamos a hablar sobre esa doctrina, la doctrina de la sangre de Cristo, específicamente en el poder de la sangre. ¿Para qué es la sangre de Cristo? ¿Cuál es el funcionamiento, el propósito de que su sangre fuese derramada en la cruz del Calvario? En primer lugar, hermanos, queremos decir que la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo, hermanos, se manifiesta en que la sangre de Cristo limpia, nos limpia, hermanos. Tiene el poder para limpiar. Eso es algo importante. Nosotros necesitamos ser limpiados, más que cubiertos, necesitamos la limpieza de la sangre de Cristo. En este mismo capítulo, el versículo 14, mira lo que dice aquí, Hebreos 9, 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Noten que está hablando de la sangre de Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Qué es lo que hará? ¿Qué es lo que hará la sangre de Cristo? Limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Es importante, hermanos, que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar. Ahora, ¿qué es lo que quiere limpiar el Señor con su sangre en nuestras vidas? Nuestras conciencias. ¿Por qué nuestras conciencias? Porque nosotros teníamos un montón de obras que hacíamos pensando que esas agradarían a Dios, que de esa manera agradaríamos a Dios. ¿Cuánta gente no camina de rodillas por kilómetros, por millas? ¿Cuántos no hacen otro montón de sacrificios pensando que están agradando a Dios? Y eso, hermanos, simplemente porque esa es nuestra manera de creer. Así creíamos, pero cuando venimos a Cristo, ahora la sangre de Cristo nos ha limpiado de todas esas obras muertas, hermanos. Limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, cosas que no funcionaban, cosas que no eran lo correcto. Hermanos, y todo eso, la razón por qué el Señor quiere limpiar nuestra conciencia de todo ese tipo de obras. Hoy como cristianos nosotros ya no somos así. Ya no debemos de vivir así. Esas obras quedaron en el pasado. Inclusive hay muchos cristianos en este tiempo todavía, hermanos, que andan celebrando con una rosca. Ellos dicen la rosca de reyes. Son las obras muertas. Eso no es bíblico. Eso no es correcto. Por lo tanto, hermanos, nosotros no debemos de practicar esas cosas. Más bien, lo que debemos de hacer es servir a Dios, al Dios vivo, es lo que dice el texto. La sangre de Cristo vino a limpiarnos para que nosotros dejáramos de hacer las obras de muerte y nos pusiéramos a servir al Dios vivo, al único Dios que está vivo. En segundo lugar, hermanos, la sangre de Cristo también tiene poder, hermanos, para purificar. La sangre de Cristo purifica. Purifica y limpiar. Dice el versículo 22 de este mismo capítulo. Estamos en la misma carta a los Hebreos, capítulo 9, y ahora el versículo 22, la primera parte, dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Esto lo acostumbraban, hermanos, el pueblo de Israel. Habían cometido pecado, le habían fallado a Dios y traían un sacrificio. Sacrificaban un animal, un cordero, un cabrito, una paloma. Traían sus sacrificios para limpiar sus pecados, para purificarse. Por eso dice el escritor que casi todo es purificado según la ley con sangre. Casi quiere decir que no todo era purificado. Cuando vino Cristo, hermanos, y derramó su sangre, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, purifica nuestras vidas, quita toda mancha, toda cosa que, hermanos, ha impedido que nosotros podamos acercarnos a Dios. La sangre de Cristo lo ha logrado. Definitivamente lo logró. Es la razón por qué las personas, hermanos, hoy pueden ir directamente a Dios. Pueden acercarse al Señor porque todos los pecados, las manchas que ocasionaban que no pudieran acercarse a nuestro Señor Jesucristo, la sangre de Cristo las limpió. Y ahora podemos acercarnos hasta el mismo trono de la gracia de Dios. Por eso que hoy en día, hermanos, no necesitamos de intermediarios. No necesitamos que alguien interceda por nosotros, aunque necesitamos el apoyo de nuestros hermanos en Cristo en oración.
pero nosotros mismos podemos ir al mismo trono de la gracia de Dios, porque hemos sido purificados, hemos sido limpiados con la sangre de Cristo y ahora tenemos acceso directo a nuestro Dios. Así que la sangre de Cristo nos purifica. Hay muchas cosas que habían manchado nuestra vida y que siguen manchando, hermanos, la vida de toda persona que continúa en pecado, que viven en pecado. Muchos cristianos, hermanos, cuando menos lo acuerdan, ya cometieron pecado. Cayeron en algún pecado y han manchado su vida, y la sangre de Cristo tiene poder para limpiar toda mancha en su propia vida. Así que gracias a Dios por la sangre preciosa de Cristo. Primeramente dijimos que la sangre de Cristo limpia. Segundo, purifica. Está quitando todas las manchas, todas las imperfecciones, todas las bacterias, todo lo que existe, hermanos, en nuestra vida que está manchando y dañando nuestra vida. La sangre de Cristo lo purifica. En tercer lugar, también podemos decir que la sangre de Cristo redime. En este mismo capítulo, el versículo que acabamos de leer, el verso 22, en la segunda parte dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay remisión de pecados. Hermanos, es bueno saber que Cristo Jesús pagó el rescate de nuestros pecados. Él pagó el precio, hermanos. La sangre de Cristo es el sello del pago por la salvación nuestra. Usted y yo no podíamos salvarnos. Nadie se puede salvar por sí mismo. No hay ninguna buena obra que nosotros los seres humanos podamos hacer para alcanzar la salvación. Solamente la sangre de Cristo puede pagar el precio, hermanos. Ante Dios, la Biblia dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Por esa razón que nadie, hermanos, puede salvarse a sí mismo. Y Pablo también lo dijo, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Eso viene de Dios. Cristo pagó el precio. ¿Cómo pagó el precio? Derramando su sangre. Así que la sangre de Cristo tiene el poder, hermanos, para redimirnos, para hermanos, que nosotros podamos tener en nuestra propia vida la salvación de nuestras almas. Es bueno saber esto, hermanos, porque la sangre de Cristo tiene poder. En cuarto lugar, podemos decir, hermanos, hay algo importante también que hace la sangre de Cristo. No solamente nos limpia, nos purifica y nos redime, pero también la sangre de Cristo nos libera, nos da liberación, nos ha dado, hermanos, una bendición que no teníamos antes. Recuérdese que antes nosotros éramos esclavos del pecado, vivíamos para el pecado. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, mejor dicho, le dijo a los judíos de su tiempo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Estaba hablando del diablo. Éramos esclavos de Satanás, esclavos del diablo, hacíamos lo que el diablo quería. Por eso dijo el Señor: y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Todo eso, hermano, era a raíz de que éramos sus esclavos. Estábamos a su servicio, como hoy en día mucha gente lo sigue estando. Pero Cristo vino y derramó su sangre para darnos libertad y nosotros poder ser libres y vivir para nuestro Dios. En el capítulo 10 de esta misma carta, por favor, busque el versículo número 19. Capítulo 10, verso 19, el Señor nos da una referencia clara al respecto. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Teniendo la libertad, Dios nos ha dado la libertad. Hoy nosotros, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad o el privilegio, la libertad de poder entrar hasta su santuario. Recuérdense que antes de esto, hermanos, nadie podía entrar a ese lugar santo, al lugar santísimo, como dice la Escritura. Solamente el sumo sacerdote, ni los sacerdotes comunes entraban ahí. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar, y lo hacía solamente una vez al año. Así que nadie podía entrar ahí. Pero cuando Cristo vino y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, Él abrió la puerta de ese lugar para que toda persona que tuviera un corazón por Dios y que buscara a Dios pudiera entrar libremente hasta el mismo trono de la gracia de Dios. Por eso dice también aquí esta misma carta a los Hebreos, allá por el capítulo 6, dice el escritor aquí, hermanos, que nosotros debemos acercarnos
con libertad, libremente, hasta el mismo trono de la gracia de Dios, buscando su gracia para el oportuno socorro. Qué importante es que nosotros comprendamos que la sangre de Cristo nos hizo libres para poder venir directamente. Recuerdo hace años atrás, había en una casa, en una familia, había una persona enferma. Nosotros estábamos visitando, pasamos por ahí, llegamos y vimos que había mucha gente rodeado a una cama, a una persona, y gente llorando. Y recuerdo haberle preguntado a una persona: ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando? Y la persona que ella me dijo es que el que estaba en la cama tiene tiempo de estar enfermo, y ya le pedimos a todos los santos y no pasa nada, sigue igual. Recuerdo haberle dicho a la persona: les hace falta que le pidan a la única persona que sí contesta, el que sí puede, y ese es el Señor Jesucristo, porque Él fue, hermanos, el que derramó su sangre. Ninguna persona, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno otro de los apóstoles, hermanos, derramaron su sangre por los pecadores, por nosotros los pecadores. Fue Cristo. Él es el que tiene la llave de la libertad. La sangre de Cristo nos libera. Hermanos, qué bendición es cuando una persona entrega su vida al Señor Jesucristo y es librada, hermanos, completamente. Una persona, hermanos, que está en Cristo, aunque esté enfermo, y aun cuando muera, la Biblia dice que aunque una persona en Cristo muera, esa persona aún en su muerte vivirá. Así dijo el Señor Jesucristo. Entonces tenemos la bendición de que la sangre de Cristo nos ha librado, nos libró de todo pecado, hermanos. Nos quitó la culpa, el precio fue pagado. Si el Padre estuviese todavía exigiendo la paga del pecado, porque la Biblia dice que toda alma que pecare, esa morirá. Y la Biblia también dice que todos hemos pecado, somos culpables ante Dios, y la paga del pecado es muerte. Si nosotros tuviéramos que pagar por nuestros pecados, hermanos, entonces no habría nada que hacer, porque no tenemos, hermanos, no tenemos nosotros el precio para pagar. El precio, lo único que tiene, hermanos, lo único que salva las almas, lo tiene el Señor Jesucristo. Es nuestra salvación, porque Él fue el que derramó su sangre, y la sangre de Cristo sin pecado. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que ninguno de nosotros pudiéramos salvarnos con nuestra propia sangre, porque nuestra sangre está manchada de pecado. La única sangre que nos puede liberar es la sangre de Cristo, nuestro Salvador. Por eso dice aquí claramente que nosotros, hermanos, hemos sido librados para entrar al santuario por la sangre de Cristo. Hoy tenemos acceso directo al mismo santuario, a la presencia de Dios. Hablamos directamente con Dios. Cada cristiano tiene el privilegio de hablar con Dios. Hay mucha gente que está orando en estos tiempos cuando ven la situación del mundo, cómo se está poniendo, hermanos. Pero quiero que sepa que Dios no escucha a los pecadores, así dijo el Señor. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Así dice la Escritura. La única oración que Dios escucha es aquellos que han sido liberados, los que tienen acceso directo al Padre, hermanos, al mismo trono de la gracia de Dios. Así que, hermanos, contamos con la libertad que Cristo nos dio por su sangre. En este mismo capítulo, hermanos, podemos decir, en el versículo 29, podemos decir que no solamente la sangre de Cristo nos limpia, porque gracias a Dios, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, pero también tiene el poder para purificar nuestras vidas, para redimirnos, pagar el precio por nosotros y darnos la libertad que ninguno de nosotros podíamos conseguir. Pero también la sangre de Cristo tiene el poder, hermanos, para santificar, para santificarnos. Hay algo importante que quisiera que entendiésemos en esta noche acerca de este tema. La santificación es algo muy importante. Dios nos salva, y hermanos, y Él tiene el poder para mantenernos santos. En otras palabras, si nos guardamos en Cristo, si nos quedamos obedientes a su palabra, y creemos en el poder de la sangre de Cristo, podemos permanecer en esa santificación. La santificación es separación, separados para Dios. En este capítulo, el versículo número 29, hermanos, Hebreos 10, 29, mire lo que dice el Señor. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo
El que hollare, pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento. Está hablando de la sangre del Señor, en la cual fue santificado. ¿En qué fue santificado? En la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermanos, cuando Él derramó su sangre y nosotros aceptamos el que Él, hermanos, hubiese pagado por nosotros y aceptamos el perdón de Dios, desde ese momento Él nos santificó, Él nos separó, Él nos apartó para Él. Ahora le pertenecemos, somos de su pertenencia. Yo recuerdo cuando éramos niños y salíamos a jugar y muchas veces jugábamos béisbol o cualquier otro deporte donde había equipos. Yo recuerdo que siempre estábamos queriendo estar en el mejor equipo, con los mejores jugadores, los que jugaban mejor. Nos peleábamos por los que sabían jugar mejor. En mis tiempos jugaba béisbol, no parece, ¿verdad? Pero en mis tiempos lo practiqué, me gustaba. Pero una cosa importante es que cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno acepta el perdón del Señor Jesucristo, ahora uno ha entrado a un buen equipo. Mejor dicho, lo voy a corregir. Hemos entrado al mejor equipo. Estamos en el equipo vencedor. Con Cristo somos más que vencedores, dice la Escritura. Así que hemos entrado a ese equipo. Estamos con el Señor Jesucristo mediante la sangre preciosa. Él nos apartó. Pertenecemos a su equipo, pertenecemos a su grupo. Somos su pueblo. Somos su rebaño. Somos las ovejas del Señor. Somos el ejército de Jesucristo. Somos su equipo. Gracias a Dios. Y esto fue solamente mediante la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Cuando usted aceptó a Cristo, hermano, hermana, cuando usted le entregó su vida al Señor Jesucristo, Él lo apartó para que usted funcionara en su equipo, en el grupo de Dios, en el pueblo de Dios. Ahí es donde Dios nos quiere a todos. Usted y yo, cada cristiano, debemos estar en ese equipo, trabajando para el mismo Dios, para el mismo Señor, sirviendo al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo. Por esa razón que debemos nosotros tomar en cuenta, hermanos, el valor de la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo. Él nos ha santificado, nos ha separado para su gloria. Por eso dice el texto, hermanos, la sangre del testamento en la cual fue santificado. Hemos sido santificados, separados por la sangre de Cristo. En esta misma carta, capítulo 13, dele vuelta a su Biblia un poquito adelante, hermanos. Busque el versículo número 12. Hebreos 13, versículo 12, donde dice: por lo cual también Jesús, hace referencia a aquel que estuvo en la tierra, a Dios encarnado. Aquel Jesús, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, para separar al pueblo, para que el pueblo fuera un pueblo elegido, escogido, dice el versículo, para santificar al pueblo por su propia sangre. Es la sangre de Cristo la que nos ha santificado, la que nos ha separado, la que nos ha llevado aparte, hermanos. Hay una diferencia. Cuando hacemos mención del pueblo de Israel en Egipto, aquella noche cuando el ángel de la muerte pasó por todas las casas, había una diferencia entre una casa y otra. Cuando el ángel veía que una casa tenía la marca de la sangre del cordero, hermanos, aquel cordero que había sido sacrificado y comido esa misma noche, dice la Escritura que el ángel se pasaba derecho y no entraba en esa casa. Pero cuando el ángel pasaba por una casa donde no había sangre en el dintel de la puerta, entraba y mataba al primogénito de la familia. Había una diferencia. El pueblo de Dios se distingue, hermanos, porque Dios nos ha separado, nos apartó con su sangre. Todos los que tienen la marca de la sangre de Cristo son un pueblo diferente. Somos un pueblo distinto, por lo cual nosotros debemos de vivir para el Señor de una manera distinta que vivimos para el mundo. Hoy nosotros no hablamos como el mundo. Hoy nosotros no nos comportamos como la gente del mundo. Ni vamos a los lugares donde el mundo frecuenta andar. Ni nos juntamos con personas que no honran a nuestro Dios.
porque somos un pueblo que hemos sido santificados. No nos creemos mejor que nadie, hermanos, porque no es así. Simplemente creemos en el poder de la sangre de Cristo. Y si usted y yo somos alguien diferente que las demás personas, no es por nuestros propios méritos, no es porque seamos buenas personas, es porque la sangre de Cristo nos ha santificado. Hemos sido santificados, santos por el Señor Jesucristo. Recuerdo años atrás, habíamos alcanzado una persona para el Señor Jesucristo y quedamos de pasar por él para traerlo a la iglesia. Y fuimos y lo trajimos. Estuvo viniendo a la iglesia por varios tiempos. Yo recuerdo cuando recién vino a la iglesia, la primera vez, de regreso a casa para irlo a dejar. Yo recuerdo que él me dijo, la iglesia es nueva, ¿verdad? Le dije, bueno, relativamente sí puede ser que sea algo nuevo, aunque ya tenemos algunos años aquí. Dice, no, yo digo porque no vi ningún santo en el templo. Le dije, es que tú lo estabas buscando en las paredes y los santos estaban sentados en las bancas. La Biblia dice que nosotros somos los santos. Qué importante es que nosotros comprendamos, entendamos que hemos sido santificados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. No necesitamos que la sangre de Cristo nos cubra para protegernos de los malos espíritus, para protegernos de las malas acciones de los demás. No, hermanos, la sangre de Cristo es para que nosotros nos separemos, para que nos apartemos. Ahora, Él nos ha lavado con su sangre, Él nos ha limpiado y separado para Dios. Pero Dios quiere que ahora nosotros permanezcamos aparte, que haya un sentir personal de cada uno de nosotros de vivir para Dios. No debemos querer, hermanos, tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia con Dios. Debemos querer salir del mundo. Debemos tener un corazón que nosotros sigamos, hermanos, fielmente las enseñanzas y las instrucciones de nuestro Dios. La sangre de Cristo tiene poder, hermanos. Cantamos algunas veces algunos himnos sobre la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo. Hoy en día poco se habla de la sangre de Cristo. Quiero que sepa, muchas de nuestras iglesias ya poco hacemos mención del poder de la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo sigue teniendo poder todavía. Él todavía puede, hermanos, limpiar a los pecadores. Él todavía puede purificar sus vidas. Él todavía puede redimirlos, pagar el precio por el rescate de aquellos que están atrapados por el pecado. Él todavía puede liberar de la esclavitud y Él todavía puede santificar a los que fueron comprados. Que en esta noche, hermanos, nosotros nos quedemos con este pensamiento. Cristo fue el que llevó a la cruz del Calvario los pecados de todo el mundo. Él pagó el precio, hermanos, y el precio que Él pagó fue su sangre derramada gota a gota hasta terminar con toda su sangre. La Biblia dice que Él derramó su sangre. Al final dice que salía, cuando el soldado metió su lanza en su costado, dice que brotó sangre y agua. Ya prácticamente no tenía sangre. Él derramó toda su sangre por los pecadores. Y esa sangre de Cristo todavía tiene poder en este tiempo. Si usted no es salvo, si usted no sabe si al morir usted iría a la presencia de Dios, si usted no tiene la seguridad de ir al cielo cuando muera, en esta noche entregue su vida al Señor Jesucristo. Abra su corazón. Deje que la sangre de Cristo lo limpie. Que Cristo Jesús pague el precio. En realidad Él ya lo pagó, pero usted debe aceptar el pago que Él hizo, entregando su vida al Señor Jesús. Y que en esta noche usted pueda decir como nosotros: gracias, Señor, por salvar nuestra alma, por darnos la seguridad de ir al cielo después de la muerte. Que en esta noche usted pueda hacer esa decisión si nunca lo ha hecho. Pero también usted, hermano y hermana, si usted es salvo por la gracia de Dios, es consciente que Cristo lo salvó y que ahora usted tiene la salvación, la garantía de ir al cielo después de la muerte, y que en su venida usted será arrebatado, llevado al cielo con nuestro Dios. Usted en esta noche debe ser consciente que debe apartarse para Dios, honrando y sirviendo a nuestro Dios, quien pagó el precio por nuestros pecados. Que en esta noche, hermanos, haya ese corazón, ese sentir, porque la verdad, hermanos, todavía tenemos un poco de tiempo.
Y este tiempo debemos de aprovecharlo para nosotros hacer la voluntad de Dios. Oremos a nuestro Dios, hermanos, que Él tome el control de nuestra vida. Dejemos que en este año nuevo, en el que hemos iniciado en estos días atrás, hermanos, que en estos primeros días del año, que sea el Señor quien guíe nuestra vida, para que allá al frente, hermanos, allá al lugar donde Dios quiere que lleguemos en este año, podamos ver la victoria de cada uno de nosotros. Hay mucho por hacer en la obra de Dios. Hay muchas almas a las que hay que predicarle el Evangelio. Hay mucho que hacer en nuestras propias vidas. Hay cosas que tenemos que trabajar. Hay pecados que debemos deshacernos de ellos. Hay costumbres que tenemos que sacar de nuestra vida. Y el poder de la sangre de Cristo nos ayuda para poderlo hacer. Que en esta noche, hermanos, ahí donde usted se encuentra, clamemos a nuestro Dios y roguemos al Señor y démosle gracias por el poder de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Apoyemos, hermanos, apoyemos la obra de Dios. Él quiere salvar las almas. Él quiere que las almas sean salvas y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero Él necesita pies y manos y corazones y bocas que quieran llevar el Evangelio, hermanos. Nosotros debemos ponernos y rendirnos en las manos de Dios y ponernos en una disposición de llevar el Evangelio, predicando la palabra de Dios a quienes no lo conocen. Sin duda alguna, creo que todos nosotros tenemos parientes, personas a las cuales deberíamos de salir en esta hora con un corazón dispuesto a hablarles, porque ellos pueden morir, y al morir, la Biblia dice, cuando alguien muere sin Cristo, se irá derechito al infierno. Pero es usted y yo, hermanos, los responsables de hablarles para que ellos se conviertan a Cristo. Y el día que los sorprenda la muerte, que la muerte les abra la puerta a la eternidad con el Señor. Gracias a Dios por esta oportunidad. Dios siga con cada uno de nosotros. Sigamos, hermanos, adelante en el camino de nuestro Dios, creyendo y confiando en el poder de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gracias a Dios por la palabra compartida en esta noche, y a Dios sea toda la honra y toda la gloria. Vamos a orar. Terminamos de esta manera, hermanos, confiando en nuestro Dios, que el Señor nos ayude a seguir adelante fielmente en lo que resta de este año, en el tiempo que Dios nos permita. Oremos, por favor. Padre Dios, damos gracias. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Hemos confiado, Señor, en la sangre preciosa de nuestro Salvador Cristo Jesús. Gracias, Señor, por limpiarnos, por purificarnos, Señor, por darnos la redención, por darnos, Señor, también la oportunidad de nosotros poder ser libres y sobre todo santificarnos con tu preciosa sangre. Gracias, Señor. Ruego que en esta hora, Padre, por cada persona que ha escuchado, que tú seas con cada uno, Señor, siga hablando el corazón. Que tu pueblo se santifique, que busque, Señor, el apartarse para ti, agradándote en todo, Señor. Pero aquellos que no te conocen y que han escuchado el mensaje, Señor, que sepan que hay esperanza para ellos, que Cristo Jesús pagó el precio de la salvación por todos los seres humanos, pero que en esta hora, Señor, lo único que hace falta es que aquellos que no son salvos rindan sus vidas a los pies del Señor Jesucristo, y que en esta hora busquen la salvación de sus almas. Ten misericordia de los perdidos, de aquellos que están sin Dios, sin esperanza, y da fortaleza a aquellos que ya te conocemos para seguir adelante, Señor. Gracias por todo. Continúa con nosotros. Ruego por los hermanos que están pasando por diversas situaciones difíciles, Señor, especialmente por quienes tienen algún enfermo, especialmente por los enfermos. Ruego, Padre, para que con la mano poderosa, esa mano sanadora, Señor, se extienda y toque sus cuerpos y los sane, Señor. Darle, Señor, esa bendición de poderse restaurar nuevamente y levantarse de sus camas para seguir adelante. Mi Dios, gracias por todo. Continúa con nosotros. Guárdanos en tu preciosa mano. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.